Contempla a Dios. Capítulo 1. ¿Quién formó las olas al hablar? Seguramente has oído hablar de los cristianos, esas personas que se reúnen en un amplio edificio todos los domingos para cantar canciones religiosas, seguido del momento de la predicación. En ese punto, un hombre bien vestido sube a un escenario con una Biblia bajo el brazo y se ubica en un púlpito mirando a las personas expectantes. Abre su Biblia y comienza a predicar, a veces con una energía exacerbada, otras con una calma que provoca más de un bostezo. Más allá de la opinión que tengas sobre los cristianos, probablemente sabrás que siempre saldrá a relucir la Biblia, sea que la lean o no. Este libro de miles de páginas, lleno de pequeñas letras, es sagrado para ellos. Consideran que es la autoridad suprema para guiar sus vidas. Para los cristianos, lo que la Biblia dice es de suma importancia. Por eso el momento de la predicación es crucial. Imaginemos que el predicador decide empezar desde el principio, abriendo su Biblia en la primera página, en el primer libro, Génesis, en el primer versículo. Su mensaje comenzaría con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué crees que hablaría entonces el predicador? Hablaría sobre Dios, porque la Biblia trata principalmente de Dios. Y lo primero que nos dice la Biblia es que Dios existe. Lo presenta como un hecho indiscutible. En el principio creó Dios. Te podrás dar cuenta que la Biblia no se esfuerza por probar la existencia de Dios ni por justificar su ser, simplemente lo asume. Y luego de esto nos dice que Dios es el creador, y tampoco discute eso. Dios existe y Dios es el creador. Así comienza la Biblia. Ahora bien, si lo analizamos, tiene sentido comenzar la Biblia así, ya que el ser humano, por naturaleza, tiende a plantearse algunas preguntas esenciales que parecen no tener una respuesta clara. ¿De dónde venimos? ¿De dónde proviene todo lo que observamos? ¿Siempre ha estado ahí? La Biblia responde: hay un Dios, y ese Dios es el Creador. Más adelante, también veremos que la Biblia responde a otras preguntas fundamentales. ¿Cuál es el propósito de todo lo que existe? ¿Siempre existirá o llegará un momento en el que deje de existir? Estas preguntas surgen de manera natural, pero a la vez la Biblia que predicamos, los cristianos, presenta a un Dios que nos habla y busca darnos respuestas. Sin embargo, no lo hace solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino para algo mucho más grandioso. Mi propósito al escribir esto es poder ayudarte a contemplar eso que es mucho más grandioso. Comencemos con esto. El propósito de la Biblia es darnos a conocer, a eso se le llama revelar a Dios, porque Él es el protagonista de este libro. No se trata principalmente de hombres derrotando gigantes, sobrevivientes de diluvios, ni héroes de guerra. Tampoco se enfoca principalmente en rituales religiosos o en mandamientos para llevar una vida moralmente correcta. Más bien la Biblia trata sobre Dios. La Escritura nos presenta a Dios como la autoridad suprema. Dios habla y su voluntad se cumple. En Génesis 1:9 dice: y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Lo principal de este versículo no son las aguas, ni los mares, ni la tierra, sino Dios mismo. Porque si quitas a Dios de este texto, todo lo demás se vuelve imposible o carece de sentido. Pero hay un detalle: el protagonista de esta historia es invisible, no podemos verlo, pero sí podemos ver sus obras, de forma tal que todo lo creado existe para mostrarnos quién es el Creador. Por tanto, de esta manera, Dios comienza a darse a conocer. No ves directamente a Dios, pero ves el cielo y la tierra todo el tiempo, o al menos sabes que están ahí, incluso sin necesidad de la vista. Sin embargo, ¿dónde está Dios el protagonista? La Biblia nos dice esto: ¿ves el cielo? ¿ves la tierra? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y a través de esto entendemos que existe un creador. Así como cuando vemos un edificio y podemos entonces concluir que hubo al menos un ingeniero, un arquitecto y un constructor para que esa obra estuviera allí. ¿Ves al ingeniero? ¿Ves al constructor? Probablemente no los veas, pero evidentemente lo hay, o lo hubo, si es que ya falleció la persona. Asimismo vemos también las montañas, aunque no vemos su origen, pero evidentemente en algún momento comenzaron a existir. Entonces uno podría detenerse a pensar y formular algunas preguntas altamente reflexivas. ¿Siempre han existido las montañas? ¿De dónde vienen?
Y la Biblia nos responde precisamente eso. Cuando vemos los cielos, la luna y las estrellas, podemos preguntarnos por naturaleza humana, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron ahí arriba? ¿Fue por el azar o fue con un propósito? La respuesta que nos da la Biblia es clara. Hay un creador que diseñó y llevó a cabo la creación. Y ese creador es el Dios de la Biblia, a quien quiero presentarte. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos 90, versículo 2. Pero por supuesto, esto no termina aquí. Capítulo 2. ¿Quién contó la arena en el mar? La Biblia, que el predicador imaginario del cual hablamos al comienzo ha estado predicando, nos cuenta que Dios no solo creó lo que vemos, no solo nos muestra su creación para que podamos enterarnos de que hay un creador, sino que también nos enseña que Dios conoce lo que ha creado y se relaciona con ello, incluyéndonos a nosotros. Dios tiene pleno conocimiento de cada minúscula porción de su creación, de la misma manera que el creador de un automóvil conoce cada detalle del diseño y funcionamiento de su vehículo, y puede tener acceso a las especificaciones originales hasta el más pequeño detalle, desde la elección de cada tornillo hasta el sistema eléctrico y el ensamblaje del motor. Así como este ingeniero puede identificar y ajustar cada detalle técnico del automóvil, Dios tiene el control absoluto sobre cada elemento de su creación, desde lo más grande de todas las galaxias hasta el más delgado cabello y el más pequeño átomo, con sus correspondientes protones, neutrones y electrones de cada uno de esos cabellos. Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si Dios realmente es como lo enseña la Biblia, significa que conoce cada rincón del universo, y si quisiéramos escondernos de Él, como el ladrón que busca evitar ser captado por las cámaras de seguridad, no podríamos desaparecer de su rango de visión infinito e incisivo. Uso la palabra incisivo porque es lo que considero que mejor describe la visión de Dios. No solo cubre la totalidad de lo que podría ser mirado, sino que lo examina profundamente y lo juzga según corresponda. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmos 139, versículos 1 al 6. Y en este punto yo, quien escribe, comenzaré a esforzarme cada vez más para no delatar que el predicador imaginario de este escrito es realmente el mismo autor. Así que seguiré hablando con aparente neutralidad. Si Dios realmente nos observa de manera completa e incisiva, eso nos debería conducir a dos ideas. Primero, como Dios conoce cada detalle, Él sabe a la perfección lo que necesitamos en el momento preciso, los mejores caminos por los que podemos conducirnos y los peligros que debemos evitar. Eso es realmente confortador. Segundo, como Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, Él sabe todo lo que hemos hecho, y no solo eso, lo que hemos pensado. Él sabe cómo nos hemos alejado de los caminos por los que desea guiarnos, y cómo hemos deseado profundamente los caminos que debiésemos evitar. Eso es realmente confrontador. El sentido común debería llevarnos a sentirnos incómodos, en mayor o menor grado. En el mejor de los casos nos conduciría a ser prudentemente precavidos, en el peor de los casos a sentirnos profundamente vulnerados y con un descontrolado resentimiento. Hay personas de las que podríamos hablar muy mal si no están presentes, pero si nos enterásemos de que, mientras hablábamos con actitud gallarda y soberbia, esa persona estaba detrás nuestro, escuchando todo, callaríamos de inmediato. Eso es porque las respetamos, eso es temor. Sabemos que no estamos en condiciones de hacerles frente. Mejor guardar silencio para no seguir arruinando todo. No hay espacio para arrogancia o para bajarle el perfil a la situación con alguna broma. Tampoco hay tiempo para excusas nerviosas. El saber que Dios observa todo nos conducirá a una actitud de precaución respecto a nuestro comportamiento delante de Él. Es la diferencia entre una vida vigilada por cámaras de seguridad y una vida sin vigilancia alguna. Inconscientemente, algo cambia al saber que estamos siendo observados. Tendré precaución de comportarme como es debido.
pero también surgirá en mí un ansioso deseo de esconderme. El concepto que enseña la Biblia, según nuestro predicador imaginario, de que Dios es omnipresente y omnisciente, fácilmente nos podría llevar a concluir que la idea de que Dios existe y actúa como verdadero Dios en realidad es una muy mala noticia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Salmo 139, 7 al 8. El Dios que tiene poder sobre toda la creación sabe todo lo que he hecho y conoce mis pensamientos y deseos más profundos, pensamientos que muchas veces están llenos de egoísmo, codicia e inmoralidad. Eso me pone en un problema. Capítulo 3. Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. ¿Está Dios obligado a tolerar todo lo que hago? Y si lo está, ¿hasta qué punto? Si Dios tiene la obligación de tolerarme a mí, ¿qué le impediría tolerar a todas las personas de la humanidad, incluso a los más grandes genocidas y psicópatas? ¿Cuáles son los límites? ¿Quién los establece? ¿Somos nosotros quienes determinamos eso o es Dios mismo quien tiene el poder y la autoridad para establecer los parámetros de la justicia? Creer que somos nosotros quienes determinamos eso nos llevaría a la idea de un Dios esclavizado a nuestra voluntad, un Dios omnipresente quizás, pero irremediablemente impotente frente a la maldad evidente de las personas, un Dios muy lejano a lo que debería estar enseñando el predicador, un Dios que quizás ni siquiera debería llamarse Dios, pero todo predicador de la Biblia debe enseñar al Dios de la Biblia. Cuando llegamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo, nos encontramos con un hombre que tuvo la oportunidad de ver más de lo que un ser humano común y corriente podría observar de Dios. Su nombre es Moisés, y estas fueron sus palabras. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 al 7. Destaqué a propósito algunos conceptos para que reflexionemos un poco. Tardo para la ira. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es tardo para la ira, lo cual en ningún caso significa que su ira nunca llegará o que es inexistente. La paciencia de Dios es digna de admiración, pero también lo es su justicia. Para entenderlo mejor, podríamos imaginar una bomba de esas redondas y negras que vemos de vez en cuando en caricaturas infantilmente violentas que cuentan con una mecha visible, la cual le permite a la víctima darse cuenta de que la explosión llegará cuando el fuego de la mecha haga contacto con la pólvora. Si la mecha es corta, las opciones de salvarse son menores, pero si la mecha es larga, el personaje de la caricatura tendría más tiempo para encontrar una salvación. Cuando la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, significa que la mecha de su paciencia es muy larga, pero no infinita. La explosión de su ira llegará, porque de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Una actitud necia sería relajarse y olvidarse de la bomba. Una actitud desesperada sería intentar escapar y correr tan lejos como sea posible. Pero una actitud sabia sería buscar una forma de apagar esa mecha. Escapar suena bien, pero es tan inútil como intentar esconderse de una gigantesca explosión nuclear cruzando un par de calles y ocultándose detrás de un árbol. No importa cuán resistente y fuerte seas, terminarías convertido en nada. Isaías 40:23 dice lo siguiente: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana. Un momento, ¿no es esto tremendamente exagerado? ¿No debería aplicarse el tema de sucumbir ante la ira y no poder esconderse únicamente a genocidas, asesinos en serie, violadores y criminales de ese tipo? Hasta este punto, el predicador imaginario ha mencionado incontables veces la palabra pecado, e incluso ha indicado que todos somos pecadores. Sin embargo, aún no ha aclarado qué es el pecado ni cuáles son los parámetros para determinar el castigo por estos pecados. Una definición sencilla y superficial de pecado es que el pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios.
Bien, entonces veamos lo que dice el principal mandamiento. Esto es lo que respondió Jesús en una conversación entre un intelectual de la palabra de Dios y el autor de la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12, 28 al 30. El pecado es transgredir los mandamientos de Dios. Entonces la pregunta que te hago es: ¿estás amando a Dios con todo tu corazón? Si respondes que no, el predicador te anunciará que eres un pecador, como yo. Pero, ¿es realmente necesaria la ilustración de una explosión nuclear para eso? Lo respondo primero con otra pregunta. ¿Y si Dios dice que el más pequeño de los pecados, según nuestra percepción, es terrible porque es contra Él? Te lo planteo de otra forma. ¿Cuál es la gravedad de lanzar una piedra? Lanzar una piedra a la nada no conlleva ningún problema, pero lanzar una piedra al presidente de la nación conlleva problemas gravísimos. Técnicamente la acción fue la misma. ¿Qué cambió entonces? El objetivo, la persona hacia la cual lanzamos la piedra. Y si se te acusara de arrojarle una piedra al creador del universo, la gravedad de la acción la determina contra quién la cometes. Sería algo infinitamente más grave que arrojarla al presidente. Y si cada mala acción que cometemos fuera precisamente eso, pecados contra Dios, el rey David lo entendía así. Cometió acciones graves contra otras personas, pero su confesión fue la siguiente: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmos 51, 4. En el caso de la piedra arrojada al presidente, te pregunto: ¿acaso no está la justicia en su derecho de tomar represalias contra todo agresor del presidente? En el caso de todo pecado, quizás una pequeña mentira cometida bajo la vigilancia incisiva de Dios, ¿acaso no está la justicia de Dios en su derecho de ejercer juicio contra cada ofensa que vaya en su contra? La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y están incapacitados de acceder a la presencia bendita de Dios. La Biblia también dice que no hay ninguno bueno. Romanos 3, 10 al 12. O también Salmos 14, 1 al 3. O también Salmos 51, 1 al 3. O Eclesiastés 7, 20. Si el mensaje predicado concluyera aquí, nosotros terminaríamos acorralados o quizás angustiados o tal vez muy disgustados. Pero sin duda sería una experiencia incómoda. Si un criminal condenado a muerte que se está esforzando por esconderse de pronto es acorralado por la policía y ya no tiene escapatoria, su reacción, al menos, es tragar saliva por el temor de la situación. Es algo indeseable y terrible. La Biblia, bien predicada, nos llevará a esa sensación de profunda incomodidad. Nosotros somos esos criminales que deseaban esconderse. Dios es el juez de quien nos escondemos. El juez es lo suficientemente omnipresente como para hallarnos y lo suficientemente omnisciente como para juzgarnos. Todo está mal, todos somos merecedores del infierno. Entonces, ¿por qué seguimos viendo a los cristianos cantando felices a Dios en las iglesias? Le cantan juntos alabanzas y dicen: Dios, tú eres digno de adoración. Dios, te amaré por siempre. Gracias Dios, te dedicaré mi vida. Algo pasó ahí. O esos cristianos son ingenuos y no se han enterado de que están en un problema terrible y que ese Dios al que dicen amar en verdad está tremendamente airado y preparado para juzgar y condenar. O pasa que esos cristianos han encontrado la solución a este problema, han dejado de intentar escapar de la bomba y han hallado la forma de apagar la mecha que se acercaba a la pólvora para provocar la explosión. Pero ese hallazgo no conduce a los cristianos a una simple y corta exclamación de ¡Eureka! No conduce al orgullo. Miren lo que pude hacer con mi ingenio, mi inteligencia, mi audacia, fueron lo único que necesitaba para librarme de Dios y de su continuo deseo de juzgar mis pecados. ¿A qué conduce entonces el observar estos aspectos de Dios y de mi condición frente a Él? Capítulo 4. La creación le rinde adoración.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 11. Supongamos que una persona ha entendido y ha aceptado el hecho de que Dios es el juez de toda la creación. Luego, esa persona entiende que él mismo es el criminal y que la condena es contra él. Pero sorpresivamente, esa persona comienza a adorar a Dios. Evidentemente, algo tiene que haber ocurrido para que este acto inesperado se dé. Para entender lo que ha sucedido, primero es necesario comprender qué es la adoración. La adoración es reconocer a Dios por quien Él es. Podemos adorar a Dios al reconocer que Él es justo, ya que juzga con justicia. Pero no es simplemente un reconocimiento amargo y con disgusto, como el de un ladrón encarcelado que admite que el juez hizo bien su trabajo. Más bien es un reconocimiento que surge de experimentar la fuerza y el amor de aquel que lo ha salvado de la condena. Pero no nos equivoquemos cuando hablamos de la salvación. No se trata de una persona que logra liberar a un ladrón encarcelado burlando los sistemas de seguridad, ni de alguien que soborna al juez para salvar a su amigo de una condena aparentemente inevitable. A eso se le llama obstrucción de la justicia, lo cual va en contra de la justicia de quien juzga. En otras palabras, visto de esta forma, salvar a un pecador bajo el juicio de Dios sería ir en contra de la justicia de Dios, es decir, ir contra Dios mismo. Eso agravaría el pecado y la condena aún más. En ningún caso es adoración reconocer que la justicia de Dios frente al pecado puede ser burlada. Lo que se predica en una verdadera predicación no es la obstrucción de la justicia, más bien lo que enseña la Biblia es la justificación. La idea correcta que presenta la Biblia es esta: Dios, el juez justo de toda la creación, decide pagar el precio ofreciendo su propio Hijo para que tome el lugar de los condenados. Pero espera, eso suena repugnante. Un padre entregando a su hijo para que lo maten por personas que no lo merecen. En Génesis 19 se relata la historia de un hombre llamado Lot, quien recibe en su hogar a dos visitantes que acababan de llegar a la conocidísima ciudad de Sodoma. Sin embargo, los habitantes de la ciudad se reúnen en masa para darles una cálida bienvenida y conocerlos. ¡Qué amables! Pero no te dejes engañar. Lo que realmente querían era violar en multitud a estos visitantes. Ante esta situación, el dueño de casa, Lot, no encuentra mejor idea que esta. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado». Génesis 19, 6 al 8. Lot ofreció a sus dos hijas para salvar a los visitantes que acababa de recibir en su casa. Ahora te pregunto, ¿fue correcto lo que hizo? Piénsalo bien antes de responder. La primera vez que lo leí, francamente, me pareció repugnante. ¿Por qué mejor no te ofreces a ti mismo? ¿Por qué ofreces a tus hijas? Me resultó exageradamente inmoral y sinceramente hasta el día que escribo esto me cuesta entenderlo de otra manera. Lot está considerando a sus hijas como algo peor que un objeto y les está dando la espalda para que estos pervertidos hagan con ellas lo que quieran. Francamente, una acción repudiable. No podría darle ninguna justificación a este hecho, a pesar de que lo que estaba detrás de la acción era el bienestar de los dos visitantes, que a ellos no les pasara nada. Pero la buena noticia es que esto no ocurre y no hay violación alguna. Esa es la gracia de Dios en esta situación. No obstante, la mala noticia es que la ciudad de Sodoma luego es completamente destruida. Dios la juzga. Esa es la justicia de Dios en esta situación. Sin embargo, en el mensaje de Jesucristo que el predicador debe anunciar, Dios el Padre efectivamente comete esta misma acción: entregar a su Hijo por amor a una multitud interminable de pecadores que no merecían ser perdonados. Dios es capaz de hacerlo. Entrega a Jesús, su Hijo amado, no por tener una mente pervertida. Y esta vez no hay nadie que lo detenga.
El dolor de Dios Padre fue inimaginable e indescriptible. Él no disfrutó ver sufrir a su Hijo, pero era un sufrimiento necesario para que los pecadores fuéramos perdonados. Dios consideró a su Hijo como lo más repugnante, cargando con todos los pecados de todos los seres humanos que Él deseaba perdonar. Tuvo a su único Hijo como digno de ser clavado en una cruz, por amor a un pueblo indigno de siquiera pensar en algo cercano a Dios. Capítulo 5. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Salmos 22, 16. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 5. El único que podía morir en esa cruz era Jesús. El único que realmente tenía poder para cambiar la situación de los pecadores, quienes estaban en una posición totalmente contraria a Dios y camino al infierno, para llevarlos a una posición totalmente sumergida en Dios, viviendo la vida eterna con Él, tanto en esta tierra como en el cielo. No podía hacerlo Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo. La respuesta es Cristo. Y esto no es simplemente una historia sorprendente más. Ni siquiera fue un hecho inesperado para Dios. Era el plan de Dios que esa persona ensangrentada y agonizante en aquella cruz cambiara todo. Era el plan de Dios que a través de una sola persona condenada a muerte, ahora las personas que rechazan a Dios de muchas formas lo adoren y entreguen sus vidas a Él. Esa condena estaba profetizada desde hace mucho tiempo. Dios se tomó la molestia de ir dejando pistas de lo que sucedería con Jesús. El Salmo 22, 16, escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo, anuncia que una persona sería perforada en sus manos y pies. Lo sorprendente de esto es que hacer eso era algo sin fundamentos en aquella época. La crucifixión aún no se había inventado. Si alguien hubiera querido relatar expresiones exageradas de brutalidad y tortura, habría ocupado otras palabras. En aquella época era más común apedrear a una persona, decapitarla o quemarla. Incluso si se llegaba a atravesar personas con lanzas, no tendría sentido perforar manos y pies. Entonces, ¿por qué el Salmo 22 menciona que esta persona sería perforada en las manos y los pies? Te presento otro texto. A esto en la Biblia se le llama profecía. Isaías 53:5, escrito 700 años antes de Cristo aproximadamente, anuncia que Dios mismo vendría a ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Este sufrimiento vendría a ser en lugar de otros. Para ser más exacto, vendría a ser por nosotros. Visto de otra forma, lo que está ocurriendo en la cruz es que Jesús muere por nuestra culpa. Por culpa de nuestros pecados, esta persona, Jesús, sería molida, aplastada y triturada. De hecho, lean el versículo 6 de Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que enseña la Biblia es que alguien viene a soportar nuestro castigo en lugar de nosotros. La Biblia nos presenta que este es el plan de Dios, que Él entregó a su Hijo para que los pecadores hicieran con Él lo que quisieran. Ahora, ¿cuál es el valor de esto? ¿De qué manera esto me lleva a dedicar mi vida a Dios? La respuesta es esta. Con esa muerte, Jesús justifica. Déjame explicarlo brevemente. Imagina el momento de un juicio. Una persona es declarada culpable de un delito y se le ofrece pagar una fianza para evitar ir a la cárcel. ¿Puede esa persona cambiar su estado de culpable e inocente simplemente pagando el precio de la fianza? No. Sigue siendo culpable, pero ya no enfrenta la condena. Ahora bien, ¿cómo puedo yo pagar esa fianza cuando mi sentencia es una condena eterna? Para ese caso, Dios mismo abre una puerta. Dios Padre envía a su Hijo Jesús, y éste, siendo Dios, viene al mundo para morir en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él toma nuestra condena. Él es tratado como pecador y el más grande de todos los pecadores, no porque hubiera cometido pecado, sino porque voluntariamente se hizo a sí mismo como alguien digno de ser tratado infinitamente peor de lo que le hubiera tocado enfrentar a las dos hijas de Lot. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24.
capítulo 6, ¿quién llevó el mal del pecador? El mayor sufrimiento de Cristo en su camino a la muerte no fueron los clavos, ni la corona de espinas, ni los látigos, ni la lenta asfixia por estar colgado en una cruz, en una posición donde respirar se hacía cada vez más difícil. El mayor sufrimiento fue la ira infinita de Dios. El castigo eterno e infinito que correspondía que recibieran los verdaderos pecadores fue descargado brutalmente sobre los hombros de Jesús, el verdadero inocente. Por eso, en la Biblia se describe a Jesús como el Cordero sin mancha. Primera de Pedro 1:19, Juan 1:29. Él llevó el mal del pecador para que nosotros pudiéramos ser liberados de ese castigo. Es la idea de un condenado a muerte que es librado de su castigo fatal porque el mismo juez que lo declaró culpable decide pagar esa muerte en su lugar. No solo eso, el juez, que por cierto tiene grandes riquezas, decide dejar todas sus posesiones y privilegios para esta persona culpable y le otorga su apellido para que oficialmente sea reconocido como hijo de él. Luego, literalmente, este juez es ejecutado en lugar del condenado. ¿Juzgó y sentenció este juez con justicia? Sin duda alguna. ¿Este juez ha demostrado amor al morir miserablemente como sustituto por este condenado? Sí. De hecho, es la definición gráfica de lo que es el amor. Es un juez justo, pero también es un salvador que ama, perdona y restaura. De esta forma, el pecador salvado puede decir ahora: Dios, tú eres juez justo que salva y perdona al pecador. Increíblemente, el hecho de que Dios juzgue se transforma en un motivo de alabanza y no de terror paralizante. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmos 7:17. La misión de Jesús en la tierra es esta: mostrar de la manera más visible posible todo lo que Dios es y confirmar su carácter. Así que, si Dios se presenta como un Dios de amor, eso debe demostrarse al mismo tiempo que se muestra que Él es justo y juzga con justicia. ¿Cómo se puede demostrar a los ojos de todos estas dos cosas? Dictando una condena justa y pagándola Él mismo. ¿Quién más podría hacer esto? Solo Jesús. En este punto, nuestro predicador está enfervorizado, predicando sobre lo que más le apasiona. Nadie lo puede detener. Sin embargo, las personas parecen estar un poco distantes. Algunas ya han escuchado muchas veces este mensaje y están pensando en las comidas que preparar, la cantidad de benzina que le queda al auto, los resultados del fútbol o en las elecciones para alcalde. Otras personas parecen un poco confundidas con mucha información. Dios existe, Dios lo ve todo, Dios lo juzga todo, el pecado, la justicia de Dios, el castigo por el pecado, pero Jesucristo murió en una cruz y perdonó los pecados. Pero ¿por qué algunos se identifican como seguidores fieles de Jesús y se hacen llamar cristianos y otros son totalmente indiferentes o contrarios a esto? ¿Quién es perdonado y quién no lo es? ¿Quién se salva por lo que hizo Jesús en la cruz? El asunto es este: no todos son salvados. Por eso Cristo nos hace esta invitación: si quieres ser perdonado, pues pide perdón y arrepiéntete de tus pecados y cree en el poder de Jesús para perdonar pecados. En Marcos 1:14 al 15, Jesús mismo está predicando con las siguientes palabras: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento y fe. Debes aceptar el hecho de que eres un pecador y que necesitas urgentemente que Dios perdone tus pecados. Por eso los cristianos predicamos diciendo: arrepiéntanse y crean en Jesús. Entonces el predicador invita a que los oyentes que están afectados por su mensaje levanten su mano, pasen adelante, hagan una oración, lo que sea. En cierta medida no está mal plantear este tipo de invitaciones para consolidar la convicción de aquellos que han sido convencidos de su necesidad de un Salvador. Sin embargo, el problema de esto es mal entender lo que implica la salvación y valorar la vida eterna como una mera entrada, un ticket para entrar a un evento. En este caso, entrar a un reino, el reino de Dios, donde solo entran aquellos que han sido perdonados de sus pecados. Pero yo quiero en este momento presentarte la salvación de una manera diferente. No solo como entrar a un reino o al cielo, yo te quiero presentar la salvación de esta forma: conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3.
Imagina que yo te doy el desafío de conocer a una persona al 100% y luego debes describirla delante de todos. Entonces lo que tendrías que hacer es hablar de los atributos de esta persona. Por ejemplo, aquella persona es amable, un poco impaciente, apasionada por las ciencias, etc. La pregunta es esta: ¿cuánto tiempo te tomó conocer al 100% a esa persona? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? ¿80 años? No lo sé. Pero nosotros estamos hablando de la salvación. La propuesta ahora es entender la salvación como conocer a Dios. Así que yo te desafío a conocer al 100% a Dios y describirlo delante de todos. Entonces tú tendrías que hablar de los atributos de Dios. Dios es amor, es justicia, es todopoderoso, etc. El atributo de Dios que más ronda mi cabeza el día de hoy es este: Dios es infinito. Así que, ¿cuánto tiempo te toma conocer a un Dios infinito? ¿100 años? ¿1000 años? ¿1 millón de años? Es infinito. Nuevamente, ¿cuánto tiempo te tomaría conocer a alguien que es infinito? Una vida eterna. Por eso se habla de la salvación y la vida eterna como si fuera lo mismo, porque hay un propósito para esa vida. Y aclaro de inmediato que el propósito de la vida eterna no es perfeccionar tu habilidad para tocar el arpa o llevar la hermosura de tu cántico a niveles nunca antes vistos en esta vida. No, el propósito es conocer a Dios. Y Dios no solo es infinito, no solo es eterno, Dios es perfecto. Así que tenemos el desafío de conocer lo que es la justicia perfecta de Dios, el amor eterno e infinito, la pureza al 100% de Dios, el conocimiento ilimitado, el poder de un Dios todopoderoso. Es una locura como para describirlo todo ahora. Es una magnífica locura, es grandioso. De eso se trata la vida eterna. Eso es lo que deseaba con todas sus fuerzas el rey David en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuál debe ser nuestro mayor deseo? ¿Cuál es mi propósito al escribir todo esto y qué pretendo que puedas llegar a comprender si has leído hasta esta página? Contemplar la hermosura de Dios. Capítulo 7. Contempla a Dios. En la medida que más contemplo algo que me agrada, más digo, esto es asombroso. Sea una obra de arte, un paisaje, el rostro de la persona de la cual estamos enamorados o el puro sonido de nuestra canción favorita. ¡Qué maravilla! ¡Qué placer! ¡Qué deleite! Esto es lo que escribo directamente para ti. Este Dios nuestro es asombroso, es maravilloso, es sublime, es glorioso. La invitación es esta: contempla a Dios, disfrútalo. Y si quieres contemplarlo, vas a necesitar pedirle a Dios esto: dame tiempo para contemplarte. Y Dios lo puede hacer. Te invito a orar de la siguiente manera: quiero contemplar al Dios infinito. Señor, dame vida eterna para contemplar todos los días de mi vida la hermosura de tu persona. Limpia, por favor, todo pecado que me aleje de tener acceso a ti. Hazme abrir los ojos para ver la preciosa salvación que me das por la muerte de Jesucristo, quien dio su vida para que yo tenga vida eterna. Perdona mis pecados y hazme una nueva criatura que viva para contemplarte a ti. Quiero decirte, además, que no tienes que esperar a morirte para comenzar a vivir la vida eterna. Desde ya podemos empezar a ver cada vez más de Dios. Eso es la vida eterna. Ahora mismo podemos empezar a contemplar a Dios. No como quien observa una pared, no como quien lee un libro y bosteza, sino como quien ve lo que más le asombra y no quiere pestañear y no puede cerrar la boca y no sabe qué decir, no tiene palabras. Asombroso. Nota que si yo predico la salvación como la simple entrada a un castillo y que en la entrada hay un guardia que te pregunta: ¿te arrepentiste por tus pecados? ¿Manifiestas verdadera fe en que Jesucristo murió en la cruz? Y respondes afirmativamente, respondes que sí, que te arrepentiste, que Jesús es tu Señor y tu Dios, así que consigues entrar. ¿Y luego qué? No lo sé. Comienzas a ir a la iglesia los domingos en la mañana, te bautizas, participas en algún ministerio haciendo algo. Eso suena aburrido si lo haces simplemente por cumplir con tus compromisos dentro de la iglesia.
al menos para mí. Suena fastidioso si luego de un tiempo olvidas la razón por la que estás haciendo las cosas. Está bien, es necesario predicar el arrepentimiento y la fe como la entrada al reino de Dios. Es esencial y fundamental. No hay salvación sin fe y arrepentimiento. Incluso es esencial predicar el señorío de Cristo. Él es el Señor, nosotros somos siervos. Le tenemos que servir y obedecer. La obediencia a Dios también es parte esencial del mensaje, pero lo verdaderamente asombroso y que nos va a llevar a todos a cantar y a hablarle a otros con pasión de nuestra fe y de Dios y dar nuestras vidas por Jesucristo es contemplar a Dios. Y llegamos al final. En este punto el predicador ha terminado su tarea y ha dejado de estar detrás de un púlpito a la vista de todos. Ahora es uno más que se ha unido a todos los que se han congregado para adorar a Dios en algo que va mucho más allá de un cántico religioso y sin propósito. Su propósito no es predicar, su mayor anhelo es contemplar a Dios y entonces adorar la hermosura de su perfección. Y en el camino invitarte a ti. Contempla a Dios, en su trono está. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 95, 6. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús, Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria.